La lluvia golpeaba con fuerza contra el parabrisas. Las luces de la camioneta iluminaban apenas el camino de tierra que se adentraba en la espesura. Nadie hablaba. Solo se escuchaba el motor y el ruido del agua cayendo sin pausa. En el asiento trasero iba él. Un perro de pelaje oscuro, mirada profunda, orejas caídas. Miraba por la ventana sin entender. Movía la cola de vez en cuando, porque todavía confiaba. Porque todavía creía que esto era parte de algo normal. Un paseo. Una salida. Algo que terminaría bien. Pero no iba a terminar bien. La camioneta se detuvo en medio de la nada. Las puertas se abrieron. Él bajó de un salto, feliz, creyendo que era hora de jugar. Corrió unos metros adelante, giró la cabeza esperando que lo siguieran. Pero las puertas se cerraron. El motor volvió a rugir. Y antes de que pudiera procesar lo que ocurría, las luces rojas se alejaban por el camino embarrado. Se quedó ahí parado. Quieto. Confundido. Esperando. Tal vez pensó que era un error. Que volverían. Que solo habían olvidado algo. Empezó a caminar detrás del rastro de lodo. Luego trotó. Después corrió con todas sus fuerzas. Pero la oscuridad se lo tragó todo. Y cuando finalmente se detuvo, jadeando, con las patas hundidas en el barro, ya no había nada. Solo el sonido de la selva. Y la lluvia que no dejaba de caer. Había sido abandonado. No entendía por qué. No había hecho nada malo. Siempre había obedecido. Siempre había esperado junto a la puerta. Siempre había movido la cola cuando llegaban. Siempre había dado todo de sí. Pero nada de eso importó. Lo dejaron ahí. Solo. En medio de un lugar que no conocía. Sin comida. Sin refugio. Sin nadie. Y esa noche, mientras temblaba bajo un árbol, con el pelaje empapado y el estómago vacío, algo comenzó a romperse dentro de él. No era solo el frío. No era solo el hambre. Era la incomprensión. El dolor de no saber que había hecho mal. De haber confiado tanto y recibir esto a cambio. Pero la selva no espera. No perdona. Y no le importa si estás roto por dentro. Al amanecer, el mundo era diferente. Los sonidos eran más fuertes. Los olores más salvajes. Todo se movía con una violencia que nunca había conocido. Intentó caminar de regreso por donde había venido, pero los senderos se habían borrado con la lluvia. Todo lucía igual. Árboles inmensos. Raíces retorcidas. Sombras que se movían entre los arbustos. Caminó durante horas. Sin dirección. Sin esperanza. Solo movido por el instinto de buscar algo familiar. Pero no había nada. Nada que reconociera. Nada que lo hiciera sentir seguro. El hambre comenzó a morder. Primero fue una incomodidad. Luego una urgencia. Después un dolor constante que no lo dejaba pensar en otra cosa. Olfateó el suelo. Escarbó entre las hojas. Mordió ramas. Lamió piedras húmedas. Pero nada era comida. Nada calmaba esa necesidad que le quemaba por dentro. Y entonces escuchó algo. Un crujido. Algo que se movía entre los matorrales. Giró la cabeza. Sus instintos se dispararon. Hambre. Miedo. Curiosidad. Todo al mismo tiempo. Se acercó despacio. Con cautela. Y ahí estaba. Una pequeña serpiente que se arrastraba entre las hojas secas. No lo pensó. Solo actuó. Se lanzó. La atrapó con la boca. Pero no estaba preparado para lo que vino después.
El animal se retorció con una fuerza inesperada. Lo mordió en el hocico. Un dolor agudo y punzante lo hizo soltar. Retrocedió jadeando. Sangre goteaba de su nariz. Y la serpiente desapareció entre la maleza. Se quedó ahí. Adolorido. Frustrado. Sintiendo como el veneno comenzaba a arder. No era suficiente para matarlo, pero sí para hacerle saber que este lugar no tenía piedad. Que cada error aquí se paga caro. Que la supervivencia no es para los débiles. Pasaron los días. No sabía cuántos. El tiempo perdió sentido. Solo existía el ahora. El momento presente. El paso siguiente. Aprendió a beber de los charcos. A buscar insectos bajo las piedras. A masticar raíces que le revolvían el estómago pero al menos lo llenaban. Aprendió a caminar en silencio. A esconderse cuando escuchaba rugidos lejanos. A dormir con un ojo abierto. Pero el cuerpo tiene un límite. Y el suyo estaba cerca. Una tarde, mientras intentaba cruzar un arroyo crecido por las lluvias, resbaló. Cayó al agua con violencia. La corriente lo arrastró. Intentó nadar pero estaba demasiado débil. Las piedras golpeaban su cuerpo. El agua entraba por su nariz. Por un momento pensó que ese era el final. Que todo terminaba ahí. Arrastrado. Olvidado. Sin que nadie supiera siquiera que había existido. Pero algo dentro de él se negó. Algo primitivo. Algo más fuerte que el dolor. Que el miedo. Que el abandono. Con las últimas fuerzas que le quedaban, estiró las patas. Tocó algo sólido. Una roca. Se aferró. Luchó contra la corriente. Y centímetro a centímetro, se arrastró hasta la orilla. Cayó sobre la tierra mojada. Jadeando. Tosiendo agua. Temblando de agotamiento. Pero vivo. Todavía vivo. Y mientras yacía ahí, con el cuerpo roto y el alma destrozada, algo cambió. Ya no esperaba que vinieran por él. Ya no buscaba el camino de regreso. Ya no confiaba en que alguien lo salvaría. Porque había entendido algo fundamental. Nadie vendría. Nadie lo buscaría. Nadie lo extrañaba. Estaba completamente solo. Y si quería sobrevivir, tendría que convertirse en algo diferente. Algo más duro. Algo salvaje. Pasaron las semanas. Su pelaje, antes limpio y cuidado, ahora estaba enmarañado y lleno de espinas. Sus costillas se marcaban bajo la piel. Tenía cicatrices nuevas. Cortes que habían sanado mal. Una cojera leve en la pata trasera derecha. Pero también tenía algo más. Una mirada distinta. Ya no era la mirada de un perro doméstico. Era la mirada de un superviviente. Había aprendido a cazar. No era bueno. Pero lo intentaba. Pequeños roedores. Lagartijas. Una vez logró atrapar un ave que estaba herida. No fue elegante. No fue fácil. Pero comió. Y eso era todo lo que importaba. Había encontrado un refugio. Una cueva pequeña entre las rocas. No era cómodo. Pero lo protegía de la lluvia. De los depredadores nocturnos. Se había vuelto parte del lugar. Conocía los sonidos. Sabía cuando había peligro. Cuando podía moverse. Cuando debía quedarse quieto y dejar que la selva lo olvidara. Pero algo dentro de él seguía roto. No era la herida física. Era otra cosa. Algo que ninguna presa cazada podía curar. Algo que ningún refugio podía proteger. Era la traición. El recuerdo de esas luces alejándose. De esa confianza destruida.
de haber dado todo y recibir el abandono como respuesta. Y esa herida no sanaba. Crecía. Se hacía más profunda cada noche que pasaba solo. Cada vez que escuchaba un motor a lo lejos y su corazón se aceleraba esperando que fueran ellos. Que hubieran vuelto. Que todo hubiera sido un error. Pero nunca era así. Solo eran sonidos que se perdían en la distancia. Entonces llegó el día que lo cambió todo. Estaba bebiendo de un arroyo cuando escuchó voces humanas. Se congeló. Su primer instinto fue correr. Esconderse. Porque los humanos significaban dolor. Significaban abandono. Pero algo lo detuvo. Tal vez la curiosidad. Tal vez la desesperación. Tal vez una última chispa de esperanza que se negaba a morir. Se acercó despacio, escondiéndose entre los arbustos. Y los vio. 2 personas. Una mujer y un hombre. Caminaban con mochilas grandes. Hablaban en voz baja. Parecían perdidos. Se quedó ahí, observando. Algo en su interior luchaba. Una parte quería acercarse. Otra quería huir. Pero antes de que pudiera decidir, la mujer giró la cabeza. Y lo vio. Se detuvieron. Lo miraron. Él también los miró. Un perro flaco. Sucio. Con los ojos hundidos pero brillantes. Lleno de cicatrices. Claramente salvaje. Claramente sufriendo. La mujer se agachó lentamente. Extendió la mano. Habló con voz suave. Palabras que él no entendía pero cuyo tono reconocía. Era amable. Gentil. Como hacía tanto que no escuchaba. Dio un paso atrás. Luego 2. Listos para correr. Pero ella no se movió. Solo siguió ahí. Hablando. Ofreciendo. Y entonces sacó algo de su mochila. Comida. El olor llegó hasta él como un golpe. No era basura. No eran insectos. Era comida de verdad. Su estómago rugió. Su cuerpo temblaba. El hambre era más fuerte que el miedo. Avanzó un paso. Luego otro. Despacio. Listo para salir corriendo al menor movimiento brusco. Pero ellos no se movieron. Solo esperaron. Pacientes. Respetuosos. Tomó la comida con cuidado. Se alejó unos metros. La devoró. Y por primera vez en meses, sintió algo parecido a la satisfacción. No solo del estómago, sino de algo más profundo. Ellos sonrieron. Hablaron entre sí. Sacaron más comida. La dejaron en el suelo y se alejaron unos pasos. Y así comenzó algo extraño. Algo inesperado. Lo siguieron alimentando. Día tras día. Aparecían en el mismo lugar. Dejaban comida. Agua limpia. No intentaban atraparlo. No lo forzaban. Solo estaban ahí. Constantes. Confiables. Y poco a poco, él comenzó a confiar. No completamente. La traición había dejado una marca demasiado profunda. Pero lo suficiente como para acercarse un poco más cada día. Para quedarse un poco más tiempo. Para dejar que lo tocaran brevemente antes de alejarse. Descubrió que eran biólogos. Estudiaban la fauna del lugar. Y cuando lo vieron, no vieron un problema. Vieron un milagro. Un animal doméstico que había sobrevivido meses en un ambiente hostil. Solo. Contra todo pronóstico. Decidieron ayudarlo. Pero sabían que no podían simplemente atraparlo y llevárselo. El trauma era demasiado grande.
Tenían que ganarse su confianza completamente. Pasaron semanas más. Ellos seguían viniendo. Siempre a la misma hora. Siempre con comida. Siempre con paciencia. Y él comenzó a esperarlos. A reconocer el sonido de sus pasos. A mover la cola ligeramente cuando aparecían. Un día, la mujer se sentó en el suelo. No dijo nada. Solo se quedó ahí. Y él, después de mucho dudar, se acercó. Se sentó a su lado. No la tocó. Pero estuvo ahí, compartiendo el espacio. Y algo en su pecho se aflojó un poco. Lloró. No con lágrimas. Los perros no lloran así. Pero de alguna manera que solo ellos entienden. Un gemido bajo. Un temblor en el cuerpo. Una liberación de todo lo que había guardado. De todo el dolor. El miedo. La soledad. La traición. Y ella lo entendió. Le habló suavemente. Le acarició la cabeza con cuidado. Y por primera vez desde aquella noche lluviosa, sintió algo parecido a la seguridad. El proceso fue lento. No mágico. No instantáneo. Llevó tiempo. Paciencia. Mucho amor. Pero finalmente, un día, cuando ellos se preparaban para irse del lugar, él lo siguió. No lo dudó. No miró atrás. Simplemente caminó junto a ellos. Porque había entendido algo fundamental. La traición de unos no define la capacidad de otros para amar. El abandono de algunos no significa que todos te abandonarán. Y aunque el pasado dejó cicatrices, el futuro todavía podía ser diferente. Lo llevaron con ellos. Le dieron un nombre. Lo curaron. Lo alimentaron bien. Le dieron un lugar cálido donde dormir. Y lentamente, día a día, comenzó a sanar. No solo el cuerpo. También el alma. Nunca olvidó. Las cicatrices físicas se quedaron. La cojera permanecía. Y en sus ojos, si mirabas con atención, podías ver todavía la sombra de lo que había vivido. Pero también había algo más. Fuerza. Resiliencia. Una dignidad que solo viene de haber tocado fondo y haberse levantado. Se convirtió en parte de su familia. No como una mascota. Como un igual. Como alguien que había ganado su lugar en el mundo no por haber nacido con suerte, sino por haberla conquistado a base de voluntad pura. Y cada vez que alguien nuevo lo conocía y preguntaba por sus cicatrices, ellos contaban su historia. No como una tragedia, sino como un testimonio. De que incluso cuando el mundo te da la espalda, incluso cuando quienes más confiabas te abandonan, incluso cuando estás solo en la oscuridad más profunda, todavía hay una chispa dentro que puede convertirse en fuego. Porque él no solo sobrevivió, triunfó. No por venganza. No por demostrarle nada a quienes lo abandonaron, sino por algo mucho más poderoso. Por sí mismo. Por su derecho a vivir. Por su voluntad de existir a pesar de todo. Y en las noches, cuando se acurrucaba junto a la chimenea, con el estómago lleno y el cuerpo cálido, a veces recordaba aquella selva. Aquella lluvia. Aquella oscuridad. Y ya no sentía solo dolor. También sentía orgullo. Porque había sido más fuerte que el abandono. Más resiliente que la traición. Más grande que el miedo. Había sido abandonado cuando más confiaba. Había sido dejado para morir. Había enfrentado el infierno y había salido del otro lado. No ileso, pero vivo. Fuerte. Inquebrantable. Y esa es la historia que nunca olvidó. No la de la traición, sino la de la supervivencia. No la del abandono, sino la del renacimiento. No la de quienes lo dejaron,
sino la de quienes lo encontraron, y la de él mismo, de lo que fue capaz de hacer cuando no le quedaba nada más que su propia voluntad. Porque al final, eso es lo que define a un verdadero superviviente. No que nunca caiga, sino que siempre se levante. No que nunca sea herido, sino que siempre sane. No que nunca sea abandonado, sino que siempre encuentre el camino de regreso a casa. Incluso si esa casa es diferente a la que conocía. Incluso si esa familia es nueva. Incluso si ese amor tuvo que ser ganado de nuevo desde cero. Porque el amor verdadero no es el que nunca falla. Es el que, incluso después de haber sido roto, encuentra la forma de confiar otra vez. De abrirse otra vez. De creer otra vez. Y él lo logró. Contra todo pronóstico. Contra toda lógica. Contra todo lo que decía que debía rendirse. Lo logró. Y eso, más que cualquier otra cosa, es lo que hace que su historia valga la pena ser contada. No por la crueldad de quienes lo abandonaron, sino por la belleza de cómo se salvó, por la fuerza de su espíritu, por la grandeza de su corazón. Porque al final del día, no somos definidos por lo que nos hacen, sino por cómo respondemos. Por quienes elegimos ser después del dolor. Por la luz que decidimos encontrar incluso en la oscuridad más profunda. Y él eligió vivir. Eligió confiar nuevamente. Eligió amar otra vez. Y ese es el legado de un corazón que la traición no pudo romper. De un espíritu que el abandono no pudo destruir. De un alma que, a pesar de todo, se negó a rendirse. Porque algunos abandonos te destruyen. Pero otros te transforman en algo más fuerte de lo que jamás fuiste. Y él se convirtió en eso. En un testimonio viviente de que siempre hay esperanza. Siempre hay una segunda oportunidad. Siempre hay alguien dispuesto a ver más allá de las cicatrices y reconocer la belleza de un alma que luchó y ganó. Y esa victoria, silenciosa pero monumental, es lo que nunca olvidará. Lo que nunca olvidaremos. Lo que siempre nos recordará que incluso en los momentos más oscuros, la luz todavía existe. Solo necesitamos la valentía de seguir caminando hacia ella.